En esta segunda sesión vamos a ver los atributos o algunos de los atributos de Dios. Para iniciar esta presentación conviene decir que etimológicamente la palabra atributo se refiere a una cualidad o propiedad que se asigna a alguien o algo. Tenemos por ejemplo entonces que tanto los seres vivos del reino animal como del reino vegetal, así como los seres inanimados, comparten ciertas características dentro de cada grupo que los diferencia entre sí. Incluso dentro del mismo grupo hay atributos que no solo identifican una especie de otra, sino dentro de la misma especie. Los mamíferos, por ejemplo, son vertebrados y por nacer del vientre materno se llaman vivíparos y alimentan las crías con leche por medio de glándulas mamarias, como los perros, los caballos, los felinos, las cebras, los canguros, etc. Mientras que los ovíparos pueden ser vertebrados o no y nacen de un huevo, como las gallinas, los patos, los peces, los pájaros o los sapos. De acuerdo con lo anterior, podemos entonces circunscribir al ser humano como un mamífero vertebrado. Sin embargo, tú y yo, por el hecho de haber nacido y sido creados a imagen y semejanza del Padre, poseemos otra serie de cualidades que nos hacen únicos y diferentes a las demás criaturas, y no necesariamente con características físicas o materiales. Todo lo contrario, se nos dio intelecto, espíritu y una serie de atributos que el Creador quiso poner en nosotros, no solamente para diferenciarnos de las demás criaturas, sino que nos hizo, digamos así, a su gusto, con un propósito. Escuche cómo quedó registrado en sus escrituras en el libro de Génesis. Y dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre todos los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:27. Es curioso, pero incluso en ambientes diferentes como el de la ficción, las historietas o la literatura, también se acostumbra a caracterizar los objetos, los sitios, los animales o las personas de una manera particular. Así, por ejemplo, en la mitología griega se asigna un objeto o un símbolo que es asociado a un dios o una diosa en particular y se utiliza para identificar y distinguir a los dioses entre sí. Verbo y gracia, el mazo de Hércules es uno de los atributos que lo identifican, así como el pavo real de Juno, o la banda, el arco y la antorcha de Cupido, o el tridente que identifica al dios Neptuno o Poseidón. En nosotros, todas las cualidades y atributos particulares con los que fuimos creados nos enmarcan como criaturas de naturaleza humana, la cual nos diferencia de otras naturalezas y nos determina como personas. Ahora, hablar de los atributos de Dios que están en una dimensión absoluta e infinita implica referirnos a determinadas cualidades y características que nos ayudarán a comprender cómo es Él. A los seres humanos nos resulta casi que imposible entender completamente todo lo que Dios es. Sin embargo, Él, en su infinito amor, nos ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. Leer la Biblia te ayudará a conocer de primera mano su carácter. Pese a los muchos atributos de Dios, todos ellos interactúan en unidad y se mezclan y se matizan de tal manera que juntos manifiestan su carácter. Para hablar tanto de los atributos de Dios como de los nuestros, es necesario precisar que nosotros como personas tenemos una naturaleza humana con ciertas características que nos diferencia de otras naturalezas. Ten presente que los atributos de Dios son absolutos e infinitos, mientras que las capacidades del ser humano, con muchos de esos atributos que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, son finitas y limitadas. Y aunque entre nosotros tenemos características físicas e intelectuales muy similares entre las personas, cada uno de nosotros como persona es diferente. La Biblia registra en alguna parte que Dios nos creó a cada uno como criaturas únicas. El hecho de que tú y yo seamos personas está determinado por algunas características muy particulares de nuestra naturaleza humana, como son, por ejemplo, la de tener voluntad propia, la de tener pensamientos, la de tener sentimientos y una muy importante que es tener alteridad. La alteridad
Es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos como lo que somos. Un animal no tiene alteridad, no puede reconocerse a sí mismo como tal y no sabe de dónde vino, a qué vino, cuándo se va a morir y ni le interesa saberlo en la realidad. Bien, así como la naturaleza humana está compuesta por personas, ya vimos en la sesión anterior que el Dios Elohim, aunque es de naturaleza divina, también su naturaleza está constituida por 3 personas: el Dios Padre, el Dios Verbo y el Dios Espíritu Santo. Es claro que Dios no es humano, pero aún así tiene como nosotros voluntad, sentimientos y se reconoce a sí mismo, es decir, tiene alteridad, lo que nos permite referirlo como persona. Para fines de esta charla voy a enumerar algunos de los atributos que determinan el carácter de Dios, pero que quede claro que no son los únicos. Por ejemplo, Él es un Dios omnipresente. Significa que Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. Todo lo puede. Es decir, es omnipotente, todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su naturaleza. Él no va a mentir porque su naturaleza no le permite mentir. Es omnisciente. Significa que sabe todas las cosas, las reales y las posibles. Es comunicativo. Este es un atributo bien interesante. El conocimiento que nosotros los seres humanos tenemos de Dios es porque Él mismo nos lo reveló. Para ese propósito creó el lenguaje para la comunicación. Así lo hizo con Adán y Eva, para poder comunicarles sus instrucciones, sus mandamientos. Igual lo hizo con todas las generaciones posteriores a Adán y Eva. Y lo hace hoy en día con nosotros a través de sacerdotes, apóstoles, profetas y por supuesto por medio de lo que nos revelan sus sagradas escrituras. También es un Dios ordenado. El orden que observamos en la creación exige de un diseñador. Eso no es al azar. Es un Dios supremo y soberano. Dios es el ser principal en el universo. Está por encima de todo y de todos. Es un Dios inmutable, Él no cambia, es el mismo de ayer y de hoy. Es un Dios creador, ya lo dijimos. Todo cuanto existe fue hecho por Él y para Él. Y es un Dios santo. La santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común o inmundo. Él, además de estar separado de lo que es sucio y malo, es positivamente puro y distinto de todos los demás. Es un Dios justo, ese es otro atributo. Aunque la justicia se relaciona con la santidad, la que tiene que ver con la separación de Dios, también tiene que ver con ley, moralidad y rectitud. Es un Dios de verdad. Significa que Él está en armonía con lo que representa. Él no puede hacer nada inconsecuente consigo mismo. Él y su revelación son completamente confiables. Jesús se identifica a sí mismo como la verdad, ya lo veremos. Es un Dios de amor, es un Dios amoroso. Dios es amor y el amor es Dios. Esa es su naturaleza. Ese amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente. Es un Dios eterno. La eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Nunca fue traído a existencia. Él no fue creado. Siempre ha estado ahí. Es un Dios infinito. Es un atributo que también se le llama a veces inmensidad. Es un Dios libre. Y es la libertad que se refiere a que Dios es independiente de sus criaturas y de su creación. Es un Dios de simplicidad. Significa que Dios no es un ser compuesto o con mezclas. Tiene que ver con su esencia, de manera que no contradice la revelación. Ya sabemos que es de naturaleza espiritual divina y en Él hay 3 personas diferentes. Es un Dios de unidad. Significa que hay solamente un Dios. Él es indivisible. Bien, de los muchos atributos que definen el carácter de Elohim, hemos hablado hasta ahora de unos 17. No obstante, quiero enfatizar particularmente en estos 5: comunicación, santidad, justicia, amor y verdad. Y lo hago con la intención de dar una respuesta objetiva a la pregunta que muchos se hacen permanentemente hoy y a la que no le hallan como lógica ni sentido. Y es esta: ¿por qué hay tanta maldad en el ser humano? ¿Por qué tanta indiferencia hacia el prójimo y hacia la naturaleza? ¿Por qué vivimos en medio de un mundo tan lleno de oscuridad, mentira, violencia, corrupción e iniquidad? La respuesta que yo le doy a ese cuestionamiento
es inherente a estos 5 atributos de los que estoy hablando, ya que todos ellos, no solo los 5, nos fueron dados cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Veamos pues la razón de ese actuar del hombre y qué sucedió con esos atributos. Al primero de estos 5 que me refiero es el de la comunicación. Dios es comunicativo. Nos creó con características para ver, oír y hablar a fin de comunicarse con nosotros y también entre nosotros. De tal forma que el Creador, una vez provistos de esta propiedad comunicativa, nos dio una serie de mandamientos o instrucciones para funcionar, si me permiten la expresión, de acuerdo a su propósito con nosotros. Nos dijo qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Aún hoy en día, miles de años después, se sigue comunicando con nosotros a través de su palabra y el mundo se niega a escucharle. Nos dotó con intelecto, ojos y oídos, pero el hombre necia y tercamente no quiere meditar en su palabra, verlo ni oírlo. En cambio, el ser humano circunscribe su comunicación, entre otras cosas, a la murmuración, el chisme, la burla, lo banal, la ofensa, la mentira, lo violento, lo inmoral y lo pagano. Nada que lo edifique personal y espiritualmente. Es la triste realidad. Bien, el segundo atributo al que me voy a referir es el de la santidad. Fuimos creados santos, es decir, separados para Dios, por lo cual vivíamos en su presencia. Santo no se refiere a una persona rezandera, llena de ídolos, que pasa horas en un templo o que hace muchas obras de caridad. Ese es un concepto errado y lejos de la verdad. Conviene aclarar entonces que la palabra santo, de la raíz hagios, significa separado en un sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Jesucristo es quien, como cabeza de su cuerpo, la iglesia, lidera, cuida, prospera y ministra a su rebaño hasta el momento que regrese por segunda vez y los presente justificados delante del Padre como aquellos santos que guardó y separó para Él. El tercer atributo es el de la justicia. En el principio estábamos delante de Dios y compartíamos su presencia porque nos consideraba justos, creíamos en Él. Cuando Adán y Eva desobedecieron y perdimos la conexión, entre comillas, con Dios, dejó de existir la justicia en nosotros. Nos volvimos incrédulos ante el Creador. No obstante, la Biblia registra una serie de personas que creyeron en Él y gracias a ellos aún existimos como humanidad. Hablo de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, entre otros. Fueron hombres de fe que confiaron en el Padre que los hizo justos delante de Él. El cuarto atributo al que me refiero es el del amor. Tal vez el amor de Dios sea el primer atributo que se te viene a la mente cuando piensas en Él. Y no es de extrañar, por amor Él envió a su Hijo Jesucristo para darte vida, reconciliarte consigo mismo y perdonar tus pecados en Cristo. Seguro has oído hablar del amor ágape, que según la Enciclopedia Británica se refiere al amor paternal de Dios por los humanos, que en la Sagrada Escritura se manifiesta como la forma más elevada de amor. Es el amor que movió a Dios a enviar a su Hijo a morir por la redención del mundo. En 1 Juan 4, del 7 al 9 podemos leer: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo lo que Él ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Tristemente, en el hombre no existe este amor ágape, es decir, aquel amor desinteresado, incondicional, paciente, perfecto, abundante, que todo lo sufre, no jactancioso y fiel. Ese atributo también, de alguna manera, murió en nosotros. Y el quinto atributo de lo que estoy hablando ahí es el atributo de la verdad. Antes de la caída vivíamos en su verdad. No hay mentira en Dios. Esa no es su naturaleza. Lo que implicaba que una vez creados actuábamos según su voluntad perfecta. Pero después del pecado, podríamos decir que el hombre es mentiroso por naturaleza.
La verdad en nosotros es relativa, depende de quién la diga o quién la reciba, mientras que la verdad de Dios es absoluta. Cristo mismo es la verdad. En Juan 14:6 leemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Más adelante en el mismo libro de Juan leemos cuando llevan a Pilato y éste le pregunta: ¿luego eres tú rey? Y Jesús le respondió: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Seguramente lo que voy a decir a continuación no te guste o te incomode, pero aunque suene fuerte debes entenderlo. La verdad es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no sus hijos. Y esto no es una definición o una afirmación personal, sino una realidad bíblica. Las Sagradas Escrituras en Juan 8:35 nos deja muy explícito en las propias palabras de Jesús que somos hijos del padre de mentira. Escuche, vosotros, eso lo decía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En resumen, concluimos entonces que una vez Adán y Eva cayeron en desobediencia, es decir, pecaron, sufrimos las consecuencias de lo que ya estaba estipulado por Dios y nos había advertido en Génesis 2:17, que nos dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Así que, una vez desobedecimos y caímos en pecado, casi todos los atributos con los que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador se debilitaron, se perdieron o de alguna forma murieron. En mis propias palabras, esto que voy a decir no es bíblico tampoco, pero lo hago para mayor comprensión de lo que estamos tratando o lo que estoy tratando de demostrar. Una vez desobedecimos, esas cualidades o atributos que estaban en nosotros, ipso facto, dejaron de, entre comillas, recargarse de la energía o de la fuente divina que proviene del Creador y nos nutría constantemente. De alguna forma lo voy a decir así: nos apagamos a la luz de la verdad. Lastimosamente para nosotros, Dios Padre cumplió con su promesa, la acabamos de leer, y en efecto morimos espiritualmente de manera inmediata, y también entró la muerte física a nosotros. Así que, recapitulando un poco, veamos entonces qué pasó particularmente con estos 5 atributos que mencioné, con las que originalmente fuimos dotados. En primer lugar, se rompió la comunicación con la fuente divina. Por ello, espiritualmente ni lo vemos, ni lo oímos y, por supuesto, no le obedecemos. Lo segundo que le ocurrió a nuestras vidas es que por esa desobediencia fuimos alejados de la presencia de Dios. Es decir, perdimos la santidad. En tercer lugar, como dejamos de creer en Él, ya no hay justicia en nosotros. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia en Romanos 3:10. En cuarto lugar, ya no tenemos el amor de Dios. En cambio, el hombre vive en desamor, en mentira, en engaño, lleno de odio, egoísmo e iniquidad. Y por último, al momento de pecar, le creímos a Satanás, por lo cual desde ese instante hasta hoy ya no vivimos en la presencia de la verdad de Dios, sino en la presencia del padre de mentira. Entonces te estaré preguntando: bueno, ¿y entonces yo qué tengo que hacer? Yo te diría que 3 cosas al menos. En primer lugar, ve a la fuente de la verdad y corrobora en ella lo que estoy diciendo. La Biblia es la palabra de Dios y allí está toda la verdad. Él no miente. La segunda recomendación es que si aún no conoces el Dios bíblico, te exhorto en amor a que lo hagas. Entenderás con el tiempo que aquel verbo que se hizo carne, a quien llamamos el Hijo y lo conocemos como el Señor Jesucristo, es el único que puede restaurar esa relación tuya con el Padre. A eso vino, a reconectarnos con la fuente divina, a traerte perdón de pecados y darte la vida eterna. No pierdas de vista lo siguiente:
La eternidad es otro de muchos atributos con que fuimos creados y que no perdimos. No es cierto como algunos piensan o filosofan que la vida se acaba con la muerte física. No es así. Y la tercera recomendación que hago es que una vez lo conozcas, créele. Creer en Dios es, coloquialmente hablando, la cuota inicial para regresar al Padre. El creer en Él te hace justo delante de Dios, o sea, santo. Y misericordiosamente recibes la gracia de su Espíritu Santo y quedas separado para Él por la eternidad. Concordancia con lo que hemos visto en esta sesión, podemos concluir que solo recuperando los atributos originales con los que el Creador nos hizo, el ser humano podrá llegar a vivir en gozo y en paz. Pero ten siempre presente que el único capaz de hacerlo es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay ningún otro que lo pueda hacer. Le reitero, a eso vino, a traernos perdón de pecados y vida eterna. En el Salmo 119 de la Biblia tú puedes leer: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia literalmente es el manual de vida que necesitas para relacionarte de manera adecuada con tu Padre y con tu prójimo. Léela y relaciónate con tu Dios y vivirás una vida plena y con propósito. Hasta un próximo capítulo.